Día jueves para iniciar ya la emisión primera de El Comercio TV en la señal de Televicentro. 7 en puntito de la mañana, saludamos a todos nuestros amigos televidentes que se unen a nuestra señal para estar muy bien informados en este día jueves. Hay importante información, así que iniciamos. Vamos a contarles que el gobierno junto al COE Nacional cambió las medidas que regirán en los cantones a partir del 1 de junio, de acuerdo al color del semáforo que decidan aplicar. Esto con el objetivo de avanzar en la llamada nueva normalidad. Las medidas que rigen para los cantones de acuerdo al color del semáforo en el que se encuentran cambiarán a partir del 1 de junio, así lo informó la ministra de Gobierno María Paula Romo, tras cumplirse 77 días de aislamiento. Aseguró que es tiempo suficiente para mover las reglas del juego y buscar normalizar la situación a nivel nacional, considerando que las condiciones son diferentes a cuando inició la emergencia sanitaria. Han disminuido los contagios y cada vez existe un mejor control de los casos. Hay un crecimiento del número de fallecidos a nivel nacional y en la mayor parte de los cantones y provincias del país. Se ha fortalecido la capacidad de atención hospitalaria. Es así que a partir de esta fecha, dentro del semáforo en rojo, el horario del toque de queda cambia desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Se amplía el horario para realizar las actividades esenciales aún en el semáforo en rojo. En este color del semáforo se mantiene el teletrabajo y la prohibición de circulación interprovincial. En cuanto al tema de salud, se autorizan las consultas externas en todas las especialidades, mientras que los vehículos particulares podrán movilizarse 2 días a la semana. Los taxis y transporte mixto, en cambio, trabajarán de acuerdo al número de placa, un día los pares y otros los impares. Vamos a tener más taxis o camionetas de transporte mixto en circulación con un poco menos de restricciones para evitar aglomeración en el transporte público. Dentro de las medidas que regirán al semáforo amarillo se han incorporado algunas peticiones del COE de Quito que según Romo son una buena opción para aplicarlas en todo el país. El toque de queda irá desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Además, se amplían los días para la circulación vehicular. Según el número de la placa, circularán la mitad de la semana unos vehículos, la mitad otros. El transporte interparroquial y sobre todo el transporte intercantonal está permitido solamente entre cantones con el mismo color, con el aforo a la mitad. Los restaurantes, cafeterías o establecimientos de comida funcionarán al 30% de su capacidad. El color amarillo también permitirá que las industrias y fábricas puedan regresar a trabajar con turnos alternados y con restricciones en la cantidad de sus empleados. Solamente para el caso de Quito, atendiendo el pedido que hiciera el COE cantonal, el trabajo del sector público se va a mantener suspendido en jornada presencial durante 15 días más, hasta mediados del mes de junio. Finalmente, en el color verde, el toque de queda será desde las 24 horas hasta las 5 de la mañana. Romo también indicó que los aeropuertos vuelven a operar a partir del 1 de junio, excepto el de Guayaquil, que lo hará a mediados de este mes. Para los extranjeros que lleguen al país, las medidas de seguridad continuarán siendo el aislamiento preventivo obligatorio. Las frecuencias nacionales e internacionales solo se van a reactivar hasta un máximo del 30% de su operación habitual. Se mantiene la facultad de negar el ingreso de vuelos de países en los cuales el contagio esté en fase de crecimiento alto. En Quito informó Adriana Rojas. El alcalde de Quito informó que ha sido autorizado por el COE Nacional para que el Distrito Metropolitano de Quito cambie a partir del miércoles 3 de junio de semáforo rojo a amarillo. Solicitó la responsabilidad de la ciudadanía. He sido informado por el COE Nacional que el próximo miércoles 3 de junio la ciudad capital cambiará en el sistema de semaforización por la crisis sanitaria al color amarillo. Después de 78 días de confinamiento, es hora de trabajar, es hora de reactivarse, es hora de producir. Vamos a tener que emprender y contratar una campaña agresiva de promoción sanitaria para recordarte siempre que tienes que usar la mascarilla, mantener el espacio físico y lavarte las manos. En el color amarillo ya no te cuido yo, te cuidas tú. Y el municipio de Quito solicitó al COE Nacional realice algunas modificaciones al semáforo amarillo para que rija en la capital a partir del 3 de junio. El trabajo en casa, la restricción de circulación y la suspensión de actividades de concentración de personas se mantendría.
Varias especificaciones fueron solicitadas por el Comité de Operaciones Emergentes Cantonal al COE Nacional. Que los funcionarios públicos continúen realizando trabajo en casa, que el toque de queda sea desde las 18 horas hasta las 5 horas y que el transporte público inicie sus operaciones 8 días después de implementado el semáforo amarillo en Quito, es decir, el 10 de junio. El transporte público deberá contener máximo una ocupación del 30%. Tomando en cuenta que la utilización de los buses en la ciudad no tendrá costo. Sin estar dando monedas, sin estar dando papelitos, sin estar dando billetes, porque el transporte lo hemos propuesto tarifa cero durante esta emergencia. Mientras el sector privado podrá laborar con un máximo del 50% de su personal y los locales comerciales deberán ocupar únicamente el 30% de su aforo, siempre y cuando los horarios de ingreso y salida del personal sean de manera escalonada. Desde las 7 de la mañana hasta las 10, por ejemplo. El semáforo amarillo, de acuerdo al alcalde Yunda, regiría a partir del 3 de junio, pero los espectáculos públicos, cine, reuniones sociales y espacios de concentración de varias personas no se habilitarán, lo cual también restringe las visitas familiares. Recordemos que este semáforo amarillo es justamente para dar flexibilidad al trabajo, no para las actividades sociales. En tanto, la circulación vehicular se limitaría a 2 días a la semana, por lo cual la aspiración municipal es que pronto el Cabildo pueda ser el ente rector de los salvoconductos en la urbe. Lo cual nos permitirá hacer una selección mucho más técnica en nuestro distrito. Estas modificaciones al semáforo amarillo deberán ser aprobadas o rechazadas por el COE Nacional durante las próximas 48 horas. Sin embargo, sin importar el color del semáforo, las multas económicas por incumplir el uso de la mascarilla o irrespetar los protocolos de bioseguridad continuarán, informó Sofía Vintimilla. El cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas pasará este día jueves a semáforo amarillo. El alcalde Edson Alvarado espera la colaboración de los ciudadanos. Esta jurisdicción fue visitada por el vicepresidente de la República, Otto Sonshoner. Veamos. Era el primer día de atención en el Hospital del Día del Recinto Fátima, en Santa Lucía, donde las autoridades como el alcalde y también el vicepresidente de la República y el gobernador de Guayas verificaron que todo se desarrolle con normalidad en las nuevas instalaciones. Que les permite hacerse pruebas de sangre, odontología, pediatría, ginecología, medicina general, una farmacia básica. Va a ser de gran ayuda para los habitantes aquí del recinto Fátima. Aquí se acercaron varias familias a observar el trabajo de los funcionarios y aprovecharon para hacer algunos pedidos. Una de las peticiones es un UPC acá. Nos le acaban de decir, vamos a trabajar en ello, vamos a coordinar con el alcalde Edson Alvarado para lo que es la infraestructura y por supuesto hacer todas las gestiones pertinentes para poderlo aperturar. Pero ante esta situación de seguridad y sanitaria que también enfrenta ese cantón de la provincia de Guayas, que según el Ministerio de Salud Pública tiene 54 casos confirmados de COVID-19, todos se preparan para pasar ese jueves a amarillo en el semáforo de emergencia. Ojalá esto nos sirva, pero ojalá también no nos contagiemos por todo este tipo de situaciones que puedan pasar. Queremos vivir un Santa Lucía tranquilo, un Santa Lucía sin contagio, pero que también se desenvuelva todo el comercio de nuestro cantón. Así el alcalde espera tener la colaboración de los ciudadanos para evitar el incremento de contagios. Todos aquí apuntan a una reactivación responsable y organizada, informó Charlie Pisa. Y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional recibió vía telemática al presidente del directorio del IES, Jorge Huáted, quien explicó las acciones de la institución durante la emergencia sanitaria. Huáted se refirió a los presuntos actos de corrupción registrados en el país. Durante la participación de Jorge Huáted, presidente del directorio del IES en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, ese se refirió a las gestiones realizadas al frente de la institución desde el 4 de mayo cuando se incorporó. Mencionó que no hubo mayores problemas a excepción de la problemática de la corrupción. Y la Fiscalía ha recibido casi 10 denuncias de parte de nosotros. Hoy tenemos 14 hospitales intervenidos entre la Fiscalía y la Contraloría. Y lo tengo que decir, lamentablemente, esto va a continuar. En este sentido, se centró al sobreprecio en adquisición de productos durante la pandemia ejecutado desde distintos hospitales del IES. El problema no solamente han sido en fundas de cadáveres, sino también en mascarillas, en visores. Tenemos casos de visores de $5
y tenemos casos de visores de $22. Además señalaron que desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se ha dejado en ningún momento de entregar medicamentos a sus afiliados. Más, sin embargo, actualmente se están realizando otros procesos para compra de estos insumos enmarcados en la política de adquisición que mantiene alrededor de 15 alternativas distintas a la basada en el menor precio. Hasta aquí se ha utilizado un solo mecanismo de compra, que es la compra por precio. Y hemos ya tenido un primer ejercicio importantísimo con empresas que tienen productos exclusivos, entre ellos algunos fármacos antirretrovirales, ¿no? En la línea esta de diversificar los mecanismos de compra a compra, por ejemplo, con resultados. Una de las preguntas que la comisión planteó estuvo inmersa a la situación de stock y entrega de antirretrovirales que desde el IES se otorga a los afiliados que lo necesitan. Sobre ello se dijo que han existido inconvenientes, pero que se ha cumplido con lo requerido por los usuarios. Hay que decir que hemos tenido un grave problema con el tema del incumplimiento de órdenes de compra por los proveedores de fármacos. Lo que han hecho los hospitales es utilizar los stocks que han tenido para no dejar de atender, no dejar de tratar a los pacientes. El presidente del directorio del IES manifestó que en las 3 semanas que lleva en el cargo se está cumpliendo con el trabajo que demandan los distintos frentes que debe cubrir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Informó Javier Rosero. Dentro de 2 semanas llegan al país 100.000 pruebas PCR para detención del COVID-19 donadas por Alemania. Se espera adicionalmente el arribo del epidemiólogo de Berlín, quienes contribuirían con la gestión de la pandemia en colaboración con 4 laboratorios del país. El primer mandatario, Lenín Moreno, agradeció a la canciller alemana Angela Merkel por su donación. Y el sector de la construcción fue uno de los primeros en retomar las actividades en medio del confinamiento. Recorrimos un proyecto inmobiliario para conocer cómo aplican los protocolos de bioseguridad. La nueva normalidad llegó antes para los trabajadores de este proyecto inmobiliario que se construye en el norte de Quito. Luego de 45 días de para, este fue uno de los pioneros que se reactivó incorporando un protocolo piloto aprobado por el COE Nacional. El tema del trabajo cambió totalmente. O sea, ya no es un trabajo convencional, la gente se ha adaptado total a las medidas de bioseguridad, lo que nos ha ayudado un montón. Para la reactivación de la actividad instalaron un campamento en donde los trabajadores permanecen 15 días de corrido. La idea de esto es minimizar el riesgo en el tema de la movilización de la gente. Al momento que ingresan al campamento, lo que realizamos también son pruebas COVID, pruebas rápidas, que gracias a Dios nos han salido negativas todas. Claro, hay temor, siempre va a haber el temor de que pase algo, pero creo que si seguimos los protocolos en los cuales se está siguiendo en este lugar, pues creo que vamos a poder salir adelante. Cada mañana a las 7:15 empiezan las actividades y para eso, además de llevar todos los implementos de seguridad y bioseguridad, se les toma la temperatura y se desinfectan sus manos y cuerpo en este túnel. Es solamente el momento de acostumbrarse, no María, usar la mascarilla, guantes igualmente como para nuestra seguridad personal, como para el resto de compañeros. El señor de aquí nos ha dado antes la oportunidad de seguir trabajando y no he fallado. Sigo llevando el alimento a mi casa. El éxito de la reactivación del sector de la construcción está ligado a la reactivación de otras actividades y también a la inyección de liquidez. Desde el gobierno ya están evaluando algunas opciones. Se nos ocurrió y lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo ya, el tema de la reactivación de las cédulas hipotecarias, como otra fuente más para poder colocar nuestro producto terminado en el mercado inmobiliario. El sector de la construcción venía con una notable afectación desde hace varios años. En el último trimestre de 2019 se contrajo casi un 5%, a pesar de que esta actividad genera millones de empleos e ingresos para el país. Informó Carolina Basante. Vamos a contar que una alianza público-privada dio vida al teleférico, un gran proyecto turístico de la administración de Paco Moncayo, pero tras 15 años, este parque de diversión ubicado en un lugar céntrico de nuestra ciudad cierra sus puertas por falta de liquidez debido al COVID-19. Contamos. Con una inversión de más de $30 millones en una alianza público-privada, en el año 2005 se inauguró el Teleférico de Quito, un proyecto turístico muy ambicioso que esperaba posicionar a la capital como un destino turístico a nivel mundial. Fue un proyecto muy ambicioso, nos creamos muchísimas ilusiones
no se llegó a desarrollar en su plenitud. Fue una inversión alta de la empresa privada. La inversión nacional representaba 20 millones de dólares correspondientes a restaurantes, cafeterías, tiendas artesanales, almacenes de telefonía móvil, videos, entre otros. Mientras que la inversión extranjera representaba alrededor de 15 franquicias, cuya inversión fue de 10 millones de dólares. Este era un clásico proyecto de participación público-privada en la que el municipio aportaba con estas propiedades públicas. Este proyecto, ubicado en la cima de Cruz Loma, se realizó en la administración del general Paco Moncayo. Según comentó, en aquel entonces el municipio puso el terreno que ocupaba una fábrica de asfalto. El municipio entregó ese proyecto a la empresa privada. Durante estos 15 años, todos los locales que iniciaron fueron cerrando sus puertas por diferentes razones, quedando el teleférico y el parque de diversiones. Tras la llegada del COVID-19 a Ecuador y después de 2 meses de cuarentena, dicho parque de juegos electrónicos ha decidido cerrar sus instalaciones por falta de liquidez. Es bien fácil criticar a los empresarios, pero usted sabe que de 10 proyectos que se hacen, 3 llegan a tener un éxito definitivo. Según la compañía, las pérdidas ascenderían a $600,000, por lo que harán el proceso de cierre y cumplirán con todos los valores que dispone la ley hacia sus trabajadores. Quito tiene que apalancar su economía en el turismo, en la tecnología, por supuesto, y en ser lo que siempre ha sido un gran centro político, económico. Informó Patricia Aldaz. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que las puertas de 36 iglesias de Quito vuelven a abrirse. Eso sí, los feligreses deberán cumplir normas de bioseguridad. Y regresamos con esta información y más. Momento en que la ciudadanía busca mantenerse, amigos, saludables, los expertos recomiendan fortalecer el sistema inmunológico para que las enfermedades no ataquen a nuestro cuerpo. Por esta razón, en la siguiente nota le vamos a explicar qué es el sistema inmunológico y cómo podemos mantenerlo de manera apropiada. Veamos. Explicado en palabras sencillas, el sistema inmunológico es una serie de mecanismos que nuestro cuerpo tiene para, en conjunto, poder combatir cualquier patógeno externo que busque atacarnos ingresando por nuestro cuerpo. Tanto por nuestra piel, por nuestras mucosas, el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, el tracto también, o las mucosas de los ojos, el tracto bucal. En ese sentido, los diferentes virus llegan hasta nosotros por cualquier factor externo que convive en el entorno. El viento, el agua, el polvo, comida que ingerimos. Ahora comprenda que si tenemos el sistema inmunológico en niveles bajos, podría afectarnos con mayor facilidad. El estrés se ha comprobado que debilita nuestro sistema inmunológico. La obesidad es algo que no nos ayuda mucho. La obesidad produce una activación constante, pero nada específica del sistema inmunitario. Pero si bien esto ocasiona que el sistema inmunológico no se encuentre del 100% activado, seguro querrás saber lo que se debe comer y hacer para tenerlo equilibrado. Ojo, el sistema inmunológico no debe estar en niveles altos, sino equilibrados. Más importante para tener un sistema inmunológico equilibrado, como lo has mencionado, es una alimentación saludable. Es importantísimo mantener un equilibrio en la alimentación, tener la cantidad de frutas necesarias, carbohidratos, proteínas y grasas que el organismo necesita para formar todas las defensas que nosotros tenemos. Además de ello, dicen que el ejercicio es fundamental. El mismo debe realizarse entre 30 y 90 minutos como máximo, tanto en prácticas deportivas cardiovasculares y si desea con actividades de levantamiento de pesas. A esto súmele el mantenerse con las vitaminas necesarias para su buena salud. Necesitamos un consumo lógico de vitamina C y vitamina D. Por ejemplo, para vitamina C pues necesitamos diariamente solo 65 a 90 miligramos de vitamina C. Una naranja puede servir muy bien. Por otra parte, una taza de frutillas,
o una taza de pimiento rojo picado. Los expertos indican que si se sigue estos consejos sencillos, será muy probable que usted no se enferme con frecuencia, debido a que tendrá un sistema inmunológico sano que lo protegerá. Informó Javier Rosero. Informe médico llegó a usted gracias a... Nuevo Burn Kids, la misma protección de Burn con delicioso saborizante natural con nanopartículas vegetales. Burn, una promesa de vida. Y las puertas de 36 iglesias de Quito vuelven a abrirse, pero ahora para acudir a los templos, los feligreses tanto como los sacerdotes deberán cumplir normas de bioseguridad. Vírgenes y santos han sido envueltos con plásticos o protegidos por vidrios para que las personas no los toquen. Nadie podrá arrodillarse a rezar. El uso de los reclinatorios está prohibido y en cada banca larga se sentarán de 2 a 3 personas. Con estas normas se abren las puertas de 36 iglesias de Quito. Para ingresar a los templos, los creyentes deberán ubicarse en círculos pintados en el piso, guardar distancia y pasar por una alfombra que contiene desinfectante. Los ayudantes de la parroquia se encargarán de proporcionar gel y rociar con alcohol a cada persona que ingrese. La gente al ingresar debe leer y eso le va a orientar mucho en el templo. Antes que iniciar con el templo, se inició educando a las personas, creando conciencia, sabiendo que ellos tienen que mantener la distancia. Los sectores más vulnerables no deberán acudir a los centros religiosos, pero la mayoría de creyentes son adultos mayores. He explicado muchas veces que no deben venir, que estén en casa, que se cuiden, que lo más importante es su vida, pero no podemos tampoco cerrarle las puertas. Ana Bermeo tiene 79 años y habita en el barrio El Calzado. Ella añora volver a la iglesia a pesar de que el párroco le ha advertido sobre los riesgos. Entonces yo le dije que los viejitos éramos los que más nos íbamos a la iglesia. Miré con mascarilla, con toda la protección que sea necesario. Por el momento, los templos no ofrecerán misas, solo estarán habilitados para orar y confesarse. Esto último se realizará individualmente, pero en otros tipos de espacios. En estos tiempos de pandemias, para los religiosos, la fe es lo último que se puede perder. He incentivado mucho a los fieles a que no pierdan la fe, la esperanza de que esto va a cambiar. Porque yo le pido a mi Dios que Diosito le dé sabiduría a cualquier persona para que saque una vacuna, para que sea la salvación de todos nosotros. Informó Valeria Navarro. Y a las 7:29 de la mañana vamos a dar la bienvenida al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a Guillermo Abad. Señor secretario Abad, buenos días desde la sede central de Televicentro de la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de la movilidad, algo que la ciudadanía está muy pero muy pendiente en vista de que el COE Nacional ha aceptado la solicitud justamente de la municipalidad de cambiar el color a amarillo y en este caso evidentemente se lo hará desde este 3 de junio, salvo alguna otra disposición. Secretario Abad, buenos días. Estamos en un plan que se llama Reingreso a la Movilidad. ¿Nos puede explicar un poquito de esto? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hay que empezar diciendo algunas premisas que son importantes que la ciudadanía sepa en relación al transporte público, que son premisas que nacen de evidencias científicas y de datos como de la Organización Mundial de la Salud, para poder entender la magnitud de cuán importante es tener el control sobre el transporte público en relación al COVID-19. Primero, se ha determinado que el segundo lugar de mayor riesgo para el contagio es el servicio de transporte público, el sistema de transporte público después de los hospitales. Pero aquí hay que tomar en consideración que a un hospital no va ni el 2% de la población versus que el transporte público va el 70% de la población. Consecuentemente, esto nos lleva a una segunda premisa, que es que el 62.8% de todos los contagios en el mundo de COVID-19 nacen o tuvieron su origen en el sistema de transporte público. Y finalmente, el otro dato que tenemos de la ciudad de Hunan en China es que basta que un pasajero esté contagiado para que pueda transmitir el virus al 20% de los ocupantes de ese bus. Entonces, estas premisas, estas evidencias científicas nos dan a notar
cuán peligroso puede ser el sistema de transporte público si no se toman las debidas precauciones, no solo por la autoridad, sino también por el usuario del transporte público, porque esto es una responsabilidad compartida. Entonces, en ese sentido, y tomando estas precauciones y estas evidencias científicas y estos argumentos, es que hemos pensado en un plan de reingreso. Y para esto lo más importante era determinar cuál va a ser esa demanda, es decir, cuántas personas van a salir en semáforo amarillo en la ciudad de Quito. Y determinada esa demanda, que hemos calculado que podría ser alrededor de 500.000 de personas, más el viaje de ida y de vuelta que hace cada una de ellas, tendríamos una demanda de 1 millón de viajes en el semáforo amarillo. Para cubrir ese 1 millón de viajes necesitamos, considerando el 30% de aforo, que es la distancia, que nos ayuda a tener una distancia de seguridad de 1,5 metros a 2, estaríamos hablando que necesitamos alrededor de 1.200 buses convencionales y toda la flota del transporte público metropolitano. Estos 1.200 buses que estamos hablando, secretario Abad, van a cumplir todos los protocolos de bioseguridad, las frecuencias, las paradas. ¿Cómo se está preparando todo esto? A ver, tomemos y seamos reales en algo. Nuestra población no es que sea una población muy disciplinada. Sí, ese es un punto de riesgo importantísimo que usted acaba de mencionar, Roberto. Y no supimos entender el aislamiento como sociedad, mucho menos entender el distanciamiento. Por eso es que me permití dar estas primeras evidencias científicas para que entendamos la magnitud del problema. Es decir, el sistema de transporte público es muy susceptible para la transmisión del virus. Consecuentemente, debemos tener las precauciones, no solo como autoridad, que obviamente las vamos a implementar a través de ciertos protocolos que ya los voy a mencionar, pero es parte del usuario. Es decir, el usuario cuando esté en un bus debe mantener la distancia porque es probable de que exista un contagio, y reitero, basta que una persona esté contagiada para que pueda contagiar al 20% de las personas que vayan en ese bus. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos una buena experiencia en una dimensión pequeña, pero que podemos escalar a un nivel más alto. Son los 40 buses que hemos prestado el servicio gratuito en las rutas emergentes para los trabajadores de la salud principalmente. Ahí en estos 40 buses hemos cumplido con todos los protocolos, el conductor está debidamente aislado, la unidad tiene una descontaminación diaria, los usuarios de estos servicios de transporte gratuito de rutas emergentes ingresan con mascarilla, con los protocolos, hacen filas, se sientan a 1,5 metros de distancia mínimo, y hemos transportado ya cerca de 200.000 personas y no hemos tenido ningún reporte de que haya existido una persona contagiada en este sistema. Y vale la pena indicar que son personas que están en la primera línea, que son personas que están en los hospitales. Entonces, si se manejan los protocolos y se tiene ese cuidado y ese respeto a las disposiciones, podríamos garantizar de que el servicio de transporte público estaría presto y en óptimas condiciones para poder dar este servicio sin generar ningún tipo de puntos de contagio. Pero reitero, es de parte y parte. ¿Se les va a tomar la temperatura a los usuarios, señor secretario? Sí, en el caso del transporte municipal, en las estaciones va a haber personas que están tomando la temperatura, y en el caso del transporte convencional tendremos brigadas que en ciertos puntos haremos el control. No podemos hacer en todas las estaciones porque físicamente no nos es posible, pero creo que con controles aleatorios podemos ir determinando si es que efectivamente puede existir alguna persona que pueda estar contagiada. Pero por buses, señor secretario, por buses, ¿cuántos pasajeros vamos a tener? Y por troles, que también me imagino van a salir. Bueno, aquí usted recordará que primero se habló por parte del COE Nacional una disposición de un aforo máximo del 30%, es decir, un bus convencional máximo deberían ir 27 personas, puesto que la norma INEN establece 90 personas de capacidad en un bus tipo.
y en el caso del trolley irían 54 personas debidamente distribuidas. Pero ahora se ha dispuesto que pueden ir hasta el 50% de aforo. Nosotros vamos a empezar con el 30%. ¿No? Y viendo si es que la demanda va aumentando, pues podríamos ir paulatinamente subiendo ese aforo hasta llegar a un máximo del 50%. Pero vamos a empezar con 1.200 buses aproximadamente y esperamos cubrir en esos 1.200 buses esta demanda que lo digo con toda honestidad y sinceridad, es una demanda incierta porque depende mucho del comportamiento de la gente. Reitero, no supimos entender el aislamiento, mucho menos del distanciamiento. Entonces, está previsto que para amarillo deben salir ciertos sectores, pero no sabemos si efectivamente van a salir esos sectores. Hemos calculado que hay 200.000 trabajadores formales que van a salir, que hay 100.000 personas que están en el sector del comercio informal que también van a salir y que en este caso utilizarán el 100% del transporte público, más aún que va a ser gratuito. Y tenemos alrededor de 100.000 personas más que probablemente estén saliendo por hacer sus actividades. Entonces, estaríamos bordeando alrededor de los 475.000, medio millón de personas. Entonces, ese es el cálculo que hemos hecho, 200.000 informales, 200.000 formales y 100.000 personas probablemente que salgan a hacer algún tipo de actividad. Seamos agoreros del mal, señor secretario, porque toca hacerlo también. La práctica nos dice que los choferes de los buses no son muy disciplinados. Bueno, ¿qué va a suceder si los choferes de los buses no cumplen con lo que ustedes han solicitado, que es este aforo del 30%, y los buses comienzan a llenarse como habitualmente sucede? ¿Qué sanciones va a haber? Ahí hay que entender las razones del por qué los conductores en otras ocasiones, como cuando se inició la pandemia, usted recordará, dispusimos de solo sentados y subía más gente de la que se había dispuesto. Y ahí hay una razón lógica, es que el conductor gana por pasajero transportado, es decir, mientras más pasajeros lleve, más dinero va a recaudar. Por esta razón es que el municipio de Quito, en el caso del señor alcalde, mejor dicho, haciendo un gran esfuerzo, ha planteado la compensación por este servicio, justamente para evitar dos cosas. Una, que existe esta indisciplina en el conductor, al ganar por pasajero transportado, pelee por ese pasajero y trate de subirlo a como de lugar. En este sentido, si ya recibe una compensación, ya no es necesario ni se va a sentir motivado a meter más gente o a romper el aforo determinado porque no tiene razón de hacerlo. Esto ha sucedido en otros cantones en donde los conductores, al ganar por destajo, al ganar por pasajero transportado, incumplen la normativa y los dejan subir. Acá mitigaríamos esa posibilidad porque ya está pagado, subvencionado, como lo quieran llamar. Además, también esta compensación nos a evitar la circulación del dinero en efectivo, que también es otro portador del virus. Y también nos ayuda a que se respeten las paradas, porque justamente al ya no existir la necesidad de competir por un pasajero, las famosas carreras que existían en los buses por la pelea de los pasajeros, al ya no existir esa necesidad, entonces también es muy probable que tengamos un sistema de transporte mucho más ordenado. Bueno, digamos que estamos en un plan piloto para ver si todas las cosas van saliendo como en el papel se puso. Esto lo que usted me contesta cae a dos preguntas, secretario. ¿De dónde sale el subsidio para el transporte público? Hemos reestructurado en el sector de la movilidad algunas actividades que ya no se podrían realizar y que se van a destinar a esta compensación, porque estamos jugando con la vida de las personas, no podemos arriesgar con los antecedentes que acabamos de mencionar, que el transporte público es el segundo sitio de mayor riesgo de contagio. El 62.8% de los contagios en el mundo nacieron de un sistema de transporte público y que basta que un pasajero esté contagiado para que pueda transmitir el virus al 20% de los usuarios. Creo que son razones suficientes como para poder generar una mejor inversión de estos recursos, para generar una prioridad en este caso, que es el salvaguardar la vida de los usuarios del transporte público. Y es un esfuerzo que el municipio lo está haciendo, y si utilizamos este 40%
50% de la flota y se respeta el aforo, podremos llegar a tener con estos 21 millones, podríamos subsidiar hasta 3 meses. Si vemos que hay mayor número de personas que empiezan a salir, tendremos que ir aumentando la flota de manera progresiva, pero tratando en lo posible de que no existan aglomeraciones. Y también el transporte público es fundamental de que salga para poder ir reactivando la economía de la ciudad. Sin duda, no le discuto absolutamente nada. Todo lo que me ha dicho está bien, pero ¿de dónde sale el subsidio? ¿Qué están recortando para dar a los señores choferes? Bueno, estamos recortando algunas actividades que no se podrían. Mira, hay unas que tenemos un fondo que es importante, que se ha venido recolectando de lo que respecta a la revisión técnica vehicular, que es un fondo que proviene del propio sector de la movilidad. Ese fondo lo vamos a utilizar en gran parte, prácticamente ahí está casi el 100% de lo que se va a tener en el subsidio. Y en otras actividades que se han tenido, menores, que se han tenido en las diferentes áreas de movilidad que se están tomando hasta completar los 21 millones. Pero prácticamente 18 millones prácticamente tendríamos de este fondo de la revisión técnica vehicular. Hablando de eso mismo, y es válido, señor secretario, hay un pedido que no se haga este año esta revisión, que se haga el próximo. ¿Lo han considerado? Bueno, hay ciertos temas que dependen no solo de la municipalidad, sino del COE nacional. Y este tipo de solicitudes que se realizan, las trasladamos al COE nacional para que nos den una respuesta, más aún cuando los sistemas de matriculación son a nivel nacional, porque la revisión técnica vehicular está vinculada con la matriculación. Hacemos la consulta respectiva, nos atienden y nos indican en qué semáforo se puede activar o no. Entonces, hay solicitudes de parte y parte. Los que prestan el servicio de revisión técnica vehicular están solicitando que se reabra. Los que son dueños de vehículos están solicitando que no se la haga. Es decir, todos esos bemoles hay que ponerlos en la balanza y el COE nos dirá exactamente qué es lo que hay que hacer. Nosotros ya hemos trasladado esta inquietud también para tener una respuesta y trabajar de manera coordinada con el gobierno central, que esa es la mejor manera de poder salir adelante cuando existe una coordinación adecuada entre el gobierno nacional con el gobierno local. Señor secretario, antes que se me vaya el tema de los subsidios, los taxistas bajaron de unos 50 a $1, reducir solidariamente por la crisis del país. ¿Les están subsidiando también? No, en este caso es un aporte del sector gremial y tiene una lógica, que vale la pena también comentarla porque es parte del plan de reingreso. Acompañando a esta flota que va a cubrir la posible demanda y para bajar esa demanda incierta en el transporte público y bajar las aglomeraciones en las paradas, se ha trabajado en otros sectores también. Primero, que es uno de los más importantes de todo, que es la segmentación de las actividades productivas, así como la segmentación de los horarios, es decir, que no todos entren a trabajar a la misma hora ni que todos salgan de su trabajo a la misma hora. Eso nos permite reducir en las horas pico el número de personas que van a su trabajo. Entonces, eso es una acción. La siguiente acción, y que conseguimos también, y lo tomó en consideración el COE nacional, es que el transporte institucional o escolar, que también se lo conoce, sirva para transportar a los trabajadores de los sectores productivos. En eso el sector de la producción nos ha ayudado en mucho para que los empresarios contraten a sus empleados, pero contraten transporte público y comercial e institucional y que lo lleven ahí a sus empleados. Con esto garantizamos la cadena de custodia sanitaria del empleado, es un servicio prácticamente de puerta a puerta. Y a esto también hemos solicitado que los taxis tengan una restricción de par e impar para que también puedan cubrir esta demanda, y la mejor manera de motivar a que las personas utilicen este servicio es bajando la tarifa mínima la carrera mínima a $1. Esto quiere decir que las personas que tengan desplazamientos de 2,5 kilómetros, quizás hasta 3, puedan pagar hasta $1. Entonces, ¿cuál es el beneficio del sector de los taxis? Alguien se preguntará por qué tan comedido. Sin duda, claro. Y la respuesta es muy simple, que van a tener mayor volumen de
carreras. Entonces, primero trabajan más días que nos ayudan a cubrir la demanda, y al tener una reducción de tarifa van a tener mayor volumen. Entonces ahí se vería compensado esta propuesta de reducción de la tarifa que nació del propio sector. Secretario Abad, usted me habló de dos temas importantes rápidamente ahí. Uno es el tema justamente del sector de transporte escolar, que ha estado muy, pero muy golpeado y que muy poco se ha hecho por esta crisis. Y el tema también del transporte de las empresas. ¿Eso ya está arreglado? ¿Eso ya lograron ponerse de acuerdo? Sí, diría que hay un gran consenso en ese sentido, y es un gran aporte que la empresa privada, el sector privado, el sector productivo lo está haciendo. Ahí ganamos por partida doble. Primero, inclusive por partida triple, diría yo, porque estamos garantizando, como decía, la cadena de custodia sanitaria de los trabajadores al ir en un transporte institucional o escolar, porque es de la misma modalidad, que garantiza que el empleado vaya desde su casa hasta el trabajo en un desplazamiento seguro. Ahí ganamos sanitariamente. Segundo, que damos la posibilidad justamente a este sector escolar que vive de los estudiantes y que ahora no los tienen, puedan tener un trabajo ahí, puedan tener la posibilidad de generar recursos. Y también ganamos porque nos ayuda a descongestionar la aglomeración de personas, a reducir la demanda del transporte público y a reducir también la congestión vehicular, porque esos trabajadores que antes iban al trabajo en sus propios vehículos particulares, ahora están yendo en un transporte institucional que estará llevando quizás 25 o 30 personas, es decir, reducimos 25 o 30 autos en la vía por cada bus que se haya contratado. ¿Cómo estamos, secretario Abad, del tema de las bicicletas, las compras y las ciclorrutas que usted mismo ha planteado? Bueno, es también parte del plan de reinserción. En el semáforo rojo habilitamos todos los carriles exclusivos del trolebús, de la ecovía, del corredor central norte, y hemos tenido un incremento que ya está llegando al 1000% de ciclistas que se han tomado estas ciclovías emergentes. En semáforo amarillo, como ya empieza a trabajar el transporte público, entonces les trasladamos a estas vías emergentes al conocido paseo dominical, a la ruta del paseo dominical, que nos vamos a evidentemente para que ahí continúen los ciclistas y que esperamos que se sigan sumando. Mientras tanto, para llegar al semáforo en verde, ojalá que sea antes inclusive, estamos trabajando en 63 kilómetros de ciclovías, tanto en rutas principales, eso es algo importante decirlo, van a ir por rutas principales para que los tiempos y las distancias entre punto y punto sean más cortas. Usted recordará en ocasiones anteriores se hicieron ciclovías, pero por vías paralelas, y eso desmotiva al ciclista porque tiene que hacer un trayecto mucho más largo para llegar al mismo punto de origen, al de destino, perdón, y resulta que se le hace mucho más cansado porque el motor de los ciclistas son sus propios músculos. Entonces, lo importante es darles primero vías que sean principales, y se van sumando a estas vías principales una red de ciclovías paralelas y transversales que les van permitiendo generar una red de ciclovías bastante interesante. Además, son con carriles segregados, con las respectivas seguridades, que van a invitar a los ciclistas que no son urbanos permanentes y que tienen quizás en su casa, pero que solo salen en el paseo dominical porque se sienten seguros, pues ahora quizás vayan a utilizar estas vías. Sentimos que ya en la actualidad ya esas personas han desempolvado sus bicicletas y han empezado a utilizar porque sienten que hay una vía segura. A eso, secretario, ¿en cuánto ha subido el uso, en cuánto se ha incrementado en porcentaje el uso de la bicicleta, y ustedes en cuánto proyectan? Bueno, en la actualidad estamos ya bordeando un incremento del 1000% de lo que normalmente se tenía. ¿Cuál era lo normal? En términos porcentuales, normalmente la bicicleta dentro de los desplazamientos de Quito no llegaba ni al 2%. Estábamos ya prácticamente superando
con creces lo que hemos proyectado. Esperamos que ya en el promedio lleguemos a tener un 7 o un 8% de los desplazamientos en bicicleta. Ojalá se vayan aumentando. Secretario Abad, hay un problema que le voy a poner sobre el tapete, la indisciplina del ciudadano en el uso de la bicicleta. Yo he podido y he sido testigo del incremento que existe en Quito y el problema del irrespeto a la reglamentación de tránsito que se tiene en la ciudad. Los ciclistas piensan que el semáforo y las reglas de tránsito no son para ellos. Con este incremento, ¿usted no cree que vamos a tener más accidentes de tránsito? Cada ciudadano, cada actor de la vía tiene sus derechos y sus obligaciones. Sin duda. Las vías son espacios de convivencia ciudadana y cada uno tiene que cumplir su rol y su respeto. Así como el conductor también es irrespetuoso al no respetar los límites de velocidad, al cruzarse el semáforo en rojo, al no respetar un par, también existen ciclistas que no lo respetan. Pero es importante que tengamos esta conciencia ciudadana y para evitar siniestralidad vial es dar también vías seguras. Eso evita de que las personas cometan mayores infracciones de tránsito. ¿Por qué también los ciclistas tratan de ir por la vereda o acortar caminos? Porque las ciclovías, como han estado estructuradas, le motivan a hacer aquello. Es decir, si usted tiene una distancia del punto A al punto B por una vía principal y si lo hace en una vía principal, tiene 1 kilómetro de distancia, pero si lo hace por una vía paralela o vía secundaria, son 2 kilómetros de distancia. Entonces, evidentemente, le está invitando a que trate de buscar atajos, y estos atajos normalmente son las aceras o lugares que no son aptos para la bicicleta. Y ahí es cuando se pueden generar este tipo de complicaciones. Es igual que pasa cuando el peatón se ve restringido a poder utilizar una vía o una acera segura. Trata de buscar cómo acortar distancias. Hay mucho por hacer todavía por el peatón, porque esta ciudad fue creada y hecha para autos. Entonces el peatón todavía está relegado, pero estamos también trabajando en un plan de aceras que le permitan al peatón tener también mayores seguridades. Hay que tomar en consideración, y esto no es un justificativo, es una realidad, pero en temas de movilidad, en temas de seguridad vial, nuestro país, nuestra ciudad tienen retrasos entre 40 y 50 años, lo que en países escandinavos o de los Países Bajos, esto se hablaba en los años 70, aquí recién lo estamos tratando de implementar. No estoy queriendo justificar, simplemente estoy dando una realidad que hay que cambiarla y estamos apuntando hacia ese horizonte. Duro trabajo, pues, secretario Abad, que tenemos frente a la movilidad y todo lo que nos ha hecho el cambio muy rápido esta pandemia del COVID-19. Gracias por contarnos, secretario Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, sobre esta nueva normalidad que tendremos desde el día 3 de junio. Un abrazo y una buena semana, señor secretario. Gracias, de igual manera. Bendiciones. Bendiciones igual. Tiempo de una pausa. Ya venimos. Continuamos con más información y les contamos que 1.860 cupos para planteles municipales estarán disponibles para el próximo año escolar, que tentativamente iniciaría en septiembre. Las inscripciones únicamente se podrán realizar a través de la página web de la Secretaría de Educación de Quito. El cronograma de inscripción, recepción de documentos estudiantiles y resultados está listo. La primera fase inicia desde el 15 al 19 de junio, fechas en las cuales se podrán postular los alumnos para un cupo en los planteles municipales de Quito. Tienen que ingresar a la página web www.educacion.quito.gov.es y inscribir. Esta va a ser el único medio que vamos a utilizar justamente por esta situación sanitaria. Posteriormente, el sorteo se efectuará el 19 de junio y las matrículas se desarrollarán del 3 al 13 de julio. Los requisitos para justamente hacer esta inscripción es el número de documento de identidad del representante y del aspirante, una copia de la planilla de servicio básico del registro de la dirección domiciliaria, puede ser agua potable o luz eléctrica. Aquellas personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad podrán entregar la documentación del 22 al 30 de junio. Todos los alumnos que hayan sido sorteados
van a ser publicados en la página web de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. Durante la emergencia sanitaria, las autoridades recalcaron que el 95% de los estudiantes de los planteles municipales han accedido a la educación virtual y el siguiente año lectivo contarán con una plataforma de estudios. Desarrollamos un campus virtual propio. Esto nos ha permitido efectivamente llegar a prácticamente todos los estudiantes de manera virtual a través de nuestro campus. La Secretaría de Educación Municipal atenderá cualquier inquietud a través de los sitios web institucionales o la línea 1-800-456-789, opción 9, informó Sofía Vintimilla.